nos permitan, digamos, agilizar nuestra escritura de textos en LaTeX. Listo. Entonces, para eso, y me gustaría empezar con, digamos, un manejo de tipografía un poco más formal para textos. Digamos, usualmente tenemos la tipografía básica, que es la que observan en pantalla en este instante. Pues en realidad no es mucho el cambio, pero pues si han leído papers o digamos documentos más formales, se suele utilizar otra tipografía y esa tipografía se hace el cambio directamente en la parte superior, digamos donde está la importación de paquetes, y la idea es usar, llamar este comando, que es como el que importa los paquetes, y en vez de utilizar el AMSMAT, que es el que está por defecto, es utilizar PXFonts. PXFonts nos va a permitir visualizar los símbolos matemáticos en específico de una manera diferente y también el texto se va a modificar levemente. Entonces, si quitamos el AMSMAT y dejamos el PXFont, vamos a ver que la tipografía cambia de alguna manera. Es un cambio muy simple, pero digamos aporta un poco a la formalidad del documento. Listo. Seguidamente, se suele tener muchas problemáticas al momento de buscar símbolos matemáticos, en especial cuando se empieza a introducir la tipografía en látex. Normalmente ese es el mayor problema que tienen las personas o de lo que se quejan, porque no encuentran o no saben cuáles son, digamos, los comandos para realizar un símbolo específico, específicamente de matemáticas. Entonces, para eso podemos entrar a esta página que está acá. Este link lo podemos buscar como Draw LaTeX Symbol y simplemente es el primero que aparece. Entonces, eso nos va a llevar acá y esta herramienta nos permite dibujar cualquier símbolo matemático. Digamos, aquí te hace una integral. Se demora un poco cargando y nos va a mostrar, digamos, los diferentes símbolos integrales que hay. Algo a tener en cuenta es que, primero que todo, nos muestra el paquete que debe llevar para poder mostrar ese símbolo. Y luego nos muestra, digamos, cómo poder escribir ese símbolo. Obviamente, hay muchas maneras de escribir un mismo símbolo, pero esto te va a dar alguna idea. Digamos, también podemos hacer el símbolo de sumatoria, sigma o sum, cualquiera de esos símbolos va a poder servir. Entonces, así en general, esto ayuda mucho a no tener que estar buscando en internet o en diferentes páginas cómo hacer un símbolo específico que estamos intentando hacer hace rato, sino que simplemente vienes aquí a esta página, lo dibujas y automáticamente, sin tener que perder tiempo buscando, puedes encontrarlo. La idea es que pues uno se aprenda estos comandos, pero en principio esta herramienta es muy poderosa pues para poder evitar estar buscando comandos por todo internet. Listo, ese era como otro tip que quería dar y ahorita sí vamos a profundizar en un tema que es la referenciación de tablas, imágenes o secciones. ¿A qué hago referencia con referenciación? Es decir, supongamos que estamos en este texto y le vamos a decir que queremos referenciar cómo se ve en la figura, en alguna figura. Acá arriba ya habíamos insertado una figura, esta figura, y por defecto es la figura 1. Vamos a esa figura y la forma de referenciarle o decirle a LaTeX, mira, esta figura tiene un nombre, es con un label. Entonces, normalmente los labels, tú le puedes escribir cualquier cosa adentro, pero por norma o por, digamos, mejorar tu tipografía o tu forma de escribir LaTeX, es aconsejable definir primero el tipo. Entonces, en este caso es una fig, o lo puedes llamar figura. Entonces, llamas figura y le pones un nombre específico. Entonces, en este caso es ángulo. Como lleva ese nombre, entonces así es como la vas a referenciar luego en tu texto. Entonces vienes al texto, a la sección donde quieres ir, entonces digamos que cómo se ve en la figura. En este caso, escribimos el siguiente comando que es ref. Y aquí en ref, entonces normalmente nos va a sacar las diferentes referenciaciones que tenemos. Si no, lo podemos escribir. Sabemos que lo llamamos figura 2 puntos ángulo. Tiene que estar exactamente igual escrito porque si no, no lo reconoce.
Entonces, una vez carguemos, vamos a observar que claramente ya reconoce que se hizo referencia a esa figura. La idea es que las personas que lean nuestro documento PDF puedan hundir este 1 y ser direccionados a la sección del documento que tiene esa figura. Este ref se puede poner para cualquier tipo de objeto que queramos. Supongamos que también queremos referenciar estas ecuaciones. Entonces, sabíamos que habíamos definido las ecuaciones el día... bueno, discúlpenme, hago un paréntesis. Se asume que las personas que están aquí vieron la parte de ayer y por ende saben de dónde salieron todas estas ecuaciones y lo que hicimos. Entonces, partiendo de allí, Juan José, retomamos... tienes una mano levantada de Sergio Arroyo. Listo. Sergio, ¿te gustaría encender el micrófono o comentarnos por Sí, hola, Juan chat? José. ¿Qué tal? Una pregunta, ¿hay alguna forma de referenciar sin que aparezca el número? ¿Cómo así? O sea, ¿qué quisieras que apareciera en cambio del número? O sea, No sé, tal vez que cuando le dejen figura te lleve directamente a la figura sin necesidad de darle al 1. no, la verdad en este instante debe haber una forma, pero en este instante no la sé. Pero algo que sí te digo es que es más aconsejable ponerlo con número, porque digamos los textos formales te exigen una estructura y la estructura es que todas las figuras o todas las tablas deben ir enumeradas para poder hacer referencias a ellas mediante dicho número. Entonces por eso es que se hace de esta manera. Me imagino que sí debe haber una forma, pero pues en este momento no está dentro de lo que se va a dictar en el taller. Vale, gracias. Listo. Bueno, continuando con esto, para hacerlo, digamos, con secciones o con ecuaciones, entonces vamos a esta ecuación, sabemos que la definimos dentro de este align, definimos un label y el label le vamos a poner EQ, normalmente lo defino así, equation, digamos, ecuación 1, ecuación 1. Normalmente se definen sin espacios para evitar errores de compilado. Una vez definimos ecuación 1, podemos volver al lugar donde estábamos referenciando, que es aquí. Entonces podemos decir como, además, la ecuación, entonces nuevamente ref, el comando ref, y aquí llamamos a la referencia que hemos hecho con el label. Cargamos y nos va a salir de la siguiente manera. Aquí salió doble signo de pregunta porque lo más probable es que lo haya escrito mal. Entonces vamos a revisar. Ecuación 1, claramente se llama ecuación 1, acá puse solo ecuación. Entonces ponemos ecuación 1 y ahí ya no debería arrojarnos este error. Este error suele suceder cuando él no encuentra a qué objeto apuntar. Entonces aquí ya hemos visto que se enumeran o se hace referencia a dos objetos diferentes como figuras y ecuaciones. Es aconsejable decir qué tipo de objeto es, como les menciono aquí, mediante texto, figura 1 y luego ecuación 5 para que se sepa que son objetos de diferente índole. Listo, una vez hecho esto, también es importante resaltar que también podemos hacer esa referencia a tablas de la misma manera. Hagamos un ejemplo básico. Tenemos esta tabla acá al fondo. Y esa tabla también, en este caso, se le asigna por defecto tab mylabel, pero podemos poner tabla 1, table 1. Y de igual forma, podemos hacer el mismo proceso. ¿Sí? En la tabla. Y así va a aparecer. Listo. Esto se puede hacer, como les indico, para cualquier tipo de objeto, incluso para las secciones. Es decir, si tú quieres decir cómo se mencionó en la sección, digamos aquí estamos en la sección 5, que se llamó uso de librerías, pero podemos decir cómo se mencionó en la sección 3, es decir, esta sección. Y entonces para eso tenemos que ir al documento o al texto que tiene esa sección, que se llama configuración del entorno, que es la 3,
configuración del entorno de trabajo, y en este caso definimos un label que se llama label y simplemente le pusimos B. Aquí le pueden poner cualquier cosa, es del agrado de cada quien cómo lo define. Sin embargo, es bueno tener una forma específica de llamar a los objetos. Entonces, pues yo recomendaría que para las secciones se pongan sec, 2 puntos y el nombre de la sección para poder, entonces esta se llama, llamémosla configuración. Configuración. Aquí se llama configuración, vamos al main, que es el archivo principal. Acá. Volvemos al lugar donde estamos llamando todo, pues por facilidad, y llamamos a esa referencia. Entonces se llama sec, pero lo llamé configuración si no estoy mal. Configuración. Listo. Entonces acá se llamó la sección número 3. Listo. Entonces ahí ya tendríamos la forma de referenciar diferentes objetos para apuntar a ellos y hacer en teoría más armonioso y mucho más amigable al lector nuestro documento, nuestro informe, y que de esta manera pues entregar de manera más clara el mensaje, que en últimas es lo que se pretende con un buen texto. Listo. Ahora me gustaría enseñar una forma de incluir imágenes vectorizadas. Digamos, esto va mucho más específico a las personas de electrónica que solemos usar MATLAB, pero también se puede hacer desde Python, pero no lo vamos a mostrar. Vamos a suponer estando en un archivo de LaTeX y tenemos una figura. Nosotros normalmente exportamos las figuras de la manera usual y las guardamos como un JPG o como un JPG, pero el JPG tiene una limitación, y es que al momento de hacerle un resize, es decir, cambiarle el tamaño, perdemos calidad y por lo tanto nuestro documento se ve afectado pues en términos de visualización. Entonces la idea, lo que vamos a mostrar a continuación, es que eso no suceda. Entonces para ello vamos a hacer uso de algo que se llaman imágenes vectorizadas. Aquí en MATLAB voy a mostrar cómo se hace. Digamos, para Python también, cuando tienen una gráfica pueden buscar la forma de, con la librería Matplotlib, cómo generar una gráfica vectorizada. Pero entonces aquí, como indico, lo vamos a mostrar para MATLAB. Entonces, una vez ustedes obtienen su figura, van a hundirle File, y en File pues van a hacer el guardado habitual. Sin embargo, cuando les aparezca la ventana emergente, no la van a guardar como los, digamos, JPEG o ¿cuál es el otro que o PNG, sino que lo van a guardar como un EPS file. No lo voy a hacer, pero simplemente le hunden EPS file, lo guardan y ahí van a obtener su gráfica vectorizada, que a continuación vamos a mostrar las discrepancias entre una gráfica vectorizada y una gráfica simple JPG. Para ello voy a hacer en alguna de estas secciones, voy a llamar 2 imágenes que ya tengo previamente referenciadas. Entonces vamos a utilizar begin, figure. Antes de eso tengo que cargar claramente las imágenes. Voy a cargar en esta carpeta. Y esas imágenes son esta gráfica EPS. Así les van a aparecer todos los EPS, y esta es la gráfica JPG. Listo. Entonces, una vez hecho esto, vamos a cambiarles el tamaño para que no tengamos el problema de que salgan súper grandes. Scale. Le vamos a poner la mitad del tamaño y vamos a llamar gráfica EPS. Y aquí no vamos a llamar EPS, sino que vamos a llamar la JPG. Listo. Vamos a ponerle here para indicarle que la queremos en esa sección donde la estamos insertando. Y aquí les voy a mostrar algo que va a suceder, que va a salir un error en esta EPS porque se guardó con un nombre con un espacio. Entonces, lo normal es que aparezca un error, te va a hacer referencia a la imagen. Bueno, acá la puso donde listo, lo que les indicaba.
la imagen no sale como se esperaría porque se ha incluido un espacio y él no reconoce ese espacio. Eso sucede solamente con las EPS porque si ven la JPG, la carga bien. Entonces vamos a renombrarla, le quitamos el espacio. Y cuando vamos a hacer el llamado de la gráfica, pues tenemos que decirle cómo te llamas diferente. Acá, le vamos a decir que ya no tienes ese espacio, sino que ahorita está junto. Entonces, la cargamos y deberían aparecer las dos imágenes. Ya aparecieron las dos imágenes. Digamos, una está apareciendo un poco más pequeña que la otra, entonces cambiémosle el size para tenerlas del mismo tamaño y poder comparar. Entonces, miremos la JPG o la JPG y miramos que cuando hacemos zoom en el documento, digamos si es una imagen muy pequeña, vamos a perder calidad de manera alarmante. Se va a ver pixelada y pues en un documento formal no queremos ver algo de ese estilo. Queremos ver algo de este estilo, que por más zoom que le hagas, siempre se va a mantener la calidad del formato. Es algo simple, pero nuevamente indico que la idea es presentar documentos con una calidad y esa calidad siempre va a incluir un aspecto gráfico. Listo. Entonces, como les digo, siempre o la mayoría de veces cuando vayan a importar imágenes, es posible hacerlo de forma vectorizada y el tipo de dato o el tipo de imagen es EPS. Algo que me faltó mencionar es que para poder incluir estas imágenes EPS es necesario una librería, que en este caso es esta, Graphics CX. Esa Graphics CX le permite directamente poder importar imágenes de manera vectorizada o de tipo EPS. A veces salen algunos errores según el tipo de documento. El tipo de documento está designado aquí. Digamos, este tipo de documento es artículo, pero en otro tipo de documentos como book o presentaciones salen errores y no es suficiente con este Graphics CX, sino que es necesario incluir otro que es PDF, EPS, tu PDF. Entonces ya con este se reconoce que vas a importar una gráfica EPS y él lo que hace internamente es que lo convierte a PDF y te muestra exactamente el mismo resultado. Digamos, cuando haces diagramas de flujo en internet o cualquier cosa, siempre existe la opción de poder exportar en EPS. Lo que sucede es que a veces estos programas gratis te suelen cobrar por la opción vectorizar. Entonces, pues no suele ser muy usado, pero siempre y cuando trabajen en MATLAB o Python pueden lograr hacer ese tipo de gráficas. Listo. Ahora me gustaría pasar a una herramienta o un complemento que sirve para hacer gráficas de una manera mucho más rápida, y esto es utilizando un complemento que se descarga directamente para Excel. No sé si alguien quisiera compartirnos la pantalla y lo vamos guiando en el proceso para que todos vean, porque yo ya lo tengo hecho en mi computador y no voy a poder mostrar fielmente el proceso para lograr llegar al resultado. Si a alguien le gustaría compartirnos su pantalla, entonces pues levanta la mano y lo hacemos con usted. De lo contrario, pues lo haré con algún miembro del equipo que nos está acompañando en la logística. ¿Podrías explicarlo luego de instalar cómo se hace el proceso? Más que todo por tiempo. O sea, ya que la tienes instalada, indicar cómo es el proceso. Listo, bueno, digamos, podemos asumir que se puede ver desde un video de YouTube lo que hace. La idea es que el link ya está ahí en el chat, entonces les voy a mostrar, digamos, el poder de la herramienta, que pues a mí me parece siempre bastante útil, porque normalmente hacer tablas grandes no suele ser muy ameno en el proceso. Entonces ya les muestro lo que puede hacer. Si no se mueve mi Excel, listo. Entonces digamos productos, precios, y
voy a hacer una serie de cosas aleatorias. Esto es cualquier cosa. Entonces la idea es que en Excel van a hacer la tabla tal como quieren que se vea. Entonces, pues primero le vamos a poner bordes, como se hace habitualmente. Todos los bordes. Vamos a poner en negrilla la parte superior. Vamos a centrarla. Y supongamos que queremos poner esta columna en color amarillo. No sé, esta celda en color verde. Y bueno, cualquier cambio que a ustedes se les ocurra, ya teniendo las tablas, los datos ahí. Entonces, una vez ustedes han instalado el complemento, entonces seleccionan esa sección, van a complementos y aquí debería aparecerles estos dos comandos. Van a convert table to latex y aquí les va a aparecer este código. Entonces pueden sencillamente copy file y van al látex. Y una vez estén en el látex, pues es pues donde lo quieran poner. Claramente, digamos, pongámoslo aquí en carpetas. Pegan su código que se importó directamente del Excel, lo corren y van a observar la tabla tal cual como la diseñaron en Excel. Entonces esto sirve para ahorrar muchísimo tiempo pues al momento de hacer tablas. Si lo ven, pues normalmente es muy complejo buscar cómo agregarle colores o agregar cosas específicas o algunas distribuciones específicas de tablas. Por ejemplo, aquí podrían haber puesto esta de acá arriba como unida. Supongamos que aquí le damos combinar y centrar. Le vamos a poner, no sé, cualquier cosa, sí. Y también la seleccionamos, volvemos y seleccionamos toda la tabla con el nuevo cambio que se hizo, complementos, convertir tabla, click to clipboard, volvemos a nuestro documento, copiamos el texto, simplemente es control V, se compila, y nos sale la nueva distribución que hicimos. Si ven, es muy interesante poder, digamos, diseñar una tabla en un software de manera fácil como es en Excel. Aquí se pueden hacer cualquier tipo de divisiones, digamos, yo personalmente no sabría cómo hacer esta división directa en LaTeX, poner una grande, luego poner las divisiones, pero Excel, o esta herramienta más bien, te ahorra dicho problema para poder de manera eficiente lograr pues hacer literalmente cualquier tipo de tabla. Listo. Entonces, pues Marce, no sé si en este tiempo lograste buscar la ruta o seguimos de largo y hacemos de cuenta que No, lo si pueden quieres ver en seguimos el... porque pues igual lo relevante acá no es como la instalación, sino bueno, cómo utilizarla para generar las tablas. Entonces, creo que ese paso como que lo obviamos, igual se puede chequear en internet ya con ese link de cómo instalar la extensión y ya yo creo que sí podemos continuar. Listo. Ahorita vamos a, digamos, a explicar cómo hacer doble columna en unas secciones específicas del documento. Como pueden ver acá arriba tenemos una sección, tenemos doble columna y luego hay columnas normales, o sea, texto unicolumna. Para poder hacer esto, entonces tenemos que recurrir primero que todo a un paquete, que el paquete es este, multicol, debe ser llamado para poder utilizar el comando que les voy a mostrar a continuación. Entonces, una vez llaman a ese paquete, pueden proceder a ir a la sección que ustedes requieren, poner el multicol, van a abrir un begin multicols en plural, así como lo abren, siempre deben cerrarlo, y hay varias cosas, o sea, primero está el número de columnas que se pasa como parámetro en estas llaves,
Entonces, si ustedes lo dejan así, pues simplemente va a poner una columna, porque entiende por defecto que su documento está de una sola columna. Bueno, en este caso no lo puso, pero podemos definirlo de dos. Cuando se define de dos, él entiende que es dos. Ya vimos que 3 también lo pone, 4, 5 y en general las columnas que ustedes consideren necesarias. Dentro de estas columnas se puede poner tanto texto como ecuaciones. Entonces es útil a veces dividirlo en dos columnas para poder poner ecuaciones, poner una imagen, una contigua a la otra, porque a veces no queremos ver una sobre otra, sino una a un lado de otra, pues para poder hacer un análisis más amplio, digamos, y que el lector pueda hacer una comparación directa y no tiene tal vez que pasar de hoja. Listo. Entonces, ya sabemos que podemos definir aquí el número de columnas y vamos a ver cómo definir, digamos, este separador o si queremos o no queremos separador. Para ello, en la parte superior, digamos donde llamamos los paquetes y todo, tenemos estas dos líneas de código. Entonces, por ejemplo, este select-line column rule lo que hace es definir el grosor de la línea. Si le ponemos un punto, entonces él hace una línea bastante delgada y así podemos ponerle hasta lo que nosotros consideremos necesario según pues el documento. Aquí le puse 5 puntos y es una línea bastante gruesa. Luego tenemos la parte de esta línea que lo que hace es definirnos el color. Entonces podemos definir la black, va a ser negra, blue y bueno, los colores básicos que nos imaginemos. No es posible hacerlo con RGB, sino unos colores azul, amarillo, verde, negro y rojo. Listo. Entonces, de esta manera es que ustedes pueden seccionar su código para poder hacer, digamos, múltiples columnas. Lo que les quería mostrar es que, adicional a esto, si ustedes quieren seguir su código, pero ya no quieren, digamos, 2 columnas, sino que en la siguiente parte sean 3, podemos hacer el begin multicalls, hacemos 3 columnas y copiamos, digamos, en este caso vamos a copiar este texto. Entonces, en una misma página vamos a obtener 2 y 3 columnas de esta manera. Entonces es bastante útil pues, al momento de que queremos dirigir o seleccionar cuál va a ser la distribución de nuestro texto. Digamos, lo que les indicaba para hacer ecuaciones también, simplemente dentro del multicalls agregan las ecuaciones. Todo lo que quieran que esté seccionado en diferentes columnas debe estar dentro de la sección que abrieron para las múltiples columnas. Listo. Ahora vamos a seguir con un tema que fue una pregunta de ayer y era cómo de alguna manera automatizar código o generar algunos comandos propios para no utilizar los comandos ya definidos, que a veces son muy largos o tediosos. Supongamos que queremos escribir, no sé, una ecuación. Entonces vamos a escribir una ecuación y vamos a decir, no sé, 3x más 4 igual a 5 y luego vamos a hacer un right arrow, que es una flecha a la derecha, y decimos que esto sí, que esto indica o un despeje, llamémoslo como un despeje. Entonces esto es igual a x igual a 5 5 menos 4 sobre 3. Entonces normalmente queremos hacer este tipo de cosas. Uno utiliza la flecha cuando dice, mire, el despeje o los pasos que se hicieron fueron los siguientes, de esta manera. Pero a veces escribir right arrow es cansón. Entonces, para no recurrir a este right arrow, hay un comando o una serie de comandos que están acá arriba. Entonces, lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, definir este. Entonces, lo que decimos es como declarate mate operator. Entonces, como declarar un operador matemático
En las primeras llaves le ponemos el nombre que nosotros queremos utilizar, que es propio, cualquier nombre. Le podemos poner flecha o algo que sea más intuitivo para nosotros. Y seguidamente podemos poner el nombre del operador real. Si vieron, allá el nombre real era right arrow, pero pues puede ser más fácil poner flecha. Entonces, como queremos poner flecha, entonces ya aquí está definido, podemos ir a esta sección y en vez de poner right arrow, simplemente ponemos flecha, flecha, y va a ser exactamente lo mismo. No hay cambios, no hay nada. Así se puede hacer para definir cualquier tipo de operador matemático y no tener que poner todo, digamos, el código que requiere. También lo podemos hacer, digamos, para una sumatoria. Entonces, entonces aquí vamos a decirle suma. Vamos a definirle que es el comando sum, que así es como se llama, o suma no, sum es sum, y al momento de llamar la S, simplemente debería mostrarnos algo, o algo no, debería mostrarnos exactamente el símbolo de sumatoria, como les voy a mostrar a continuación. Pero parece que quedó mal. Se lo escribió, pero no lo escribió. Declare made operator. Declare made operator. Entonces, lo que pasó es que habíamos llamado al código equivocado, pero ahora sí, si escribimos S, miren, S, entonces S ya es sumatoria. Esto es muy útil, digamos, cuando ya tenemos una experiencia considerable en LaTeX, podemos definir nuestros propios símbolos matemáticos de la manera que ya les indiqué y hacer que el código sea más ameno. Claramente esto tiene el contra que nos obliga a que ya no sepamos cómo son directamente los comandos para llamar a una función, sino que nos acostumbramos a nuestros propios comandos. Tiene la ventaja de que te ofrece mayor versatilidad, pero a largo plazo puede generar, digamos, olvido en la sintaxis de LaTeX y va a ser un problema porque siempre te vas a acostumbrar a manejar tu sintaxis que creaste en un documento, pero una vez tal vez no llegues a tener acceso a ese documento, pues vas a tener problemas de este tipo. Sin embargo, es bastante útil y puede disminuir bastante los tiempos de elaboración de documentos. Listo. Y por último, vamos a mostrar lo que sería la forma de hacer bibliografía, que esta forma también nos disminuye muchísimo el tiempo de tipografía y además de referenciar los fragmentos o las citas que requerimos. Nosotros en el departamento de electrónica normalmente utilizamos referencias IEEE y esa es la que vamos a mostrar en este taller. Entonces, para esto hay que tener en cuenta varias cosas. Primero, en el texto principal o en el main, al final, debes agregar estas dos líneas de código. Estas dos líneas de código te dicen el estilo de bibliografía que vas a agregar y te dicen, aquí le pasas un archivo. Este es el nombre de un archivo que ya les indicaré cuál es. Acá uno puede buscar en internet Bibliographic Style y te van a salir los diferentes tipos de bibliografía. Entonces, aquí en este caso es IEEE PES, pero podría ser APA o cualquier otra, según esté indicado en internet. Internet te dice aquí cómo poner APA. Y acá lo que pasa es que le vas a pasar por parámetro, que es este IEEE, un documento. Y ese documento pues lo creas así. Vienes acá, New File, le pones, digamos, bibliografía, y este documento debe ser .bib. .bib se interpreta como un documento de tipo bibliografía.
lo guardas y ya tienes tu documento. Bueno, no lo completé, pero es este. Quedó mal guardado. Debería ser b.b. Listo. Entonces, siguiendo en el main, si este fuera nuestro documento, entonces aquí ya no le pasaríamos BB sino que le pasaríamos bibliografía, simplemente el nombre. Pero ese no es el caso, este documento simplemente fue creado para la prueba, lo vamos a eliminar y vamos a seguir trabajando con el documento que tenemos acá. Entonces, si ven, este documento tiene diferentes, llamémoslo, referencias. Cada una de estas es una referencia. Esta es una referencia, esta es otra, y así. Cabe notar que hay diferentes tipos de referencias. Y ya vamos a mostrar cómo obtener cada una de estas referencias en este tipo de formato. O al menos una manera de obtenerlas. Por ejemplo, esta es tipo artículo. Tipo artículo tiene varias cosas, que es el título, el autor, la revista que lo publica, el volumen, el número, las páginas. Tiene diferentes datos que deben ser sí o sí llenados siempre que sea tipo artículo. Acá hay otro tipo. Hay algunos tipos de book. Vamos a ver si hay alguno aquí. Bueno, no veo uno book, pero por ejemplo está este master thesis. Y hay otro que es este, que vamos a verlo ahorita más a detalle, que es el mix, que es como los que no tienen como un tipo de estructura definida. Estos suelen servir para cuando quieres definir una bibliografía para un link o una página de internet, un video de YouTube, del cual no sabes exactamente cómo hacer la bibliografía, se utiliza esta estructura. Pero bueno, sigamos en general con los demás documentos, con los demás tipos. Entonces, para hacer la referencia a alguno de estos tipos, lo primero es cómo obtener esa referencia. Entonces, lo más normal o la manera más eficaz de hacerla es ir a Google Scholar. Google Scholar. Y aquí vamos a buscar el nombre del documento o del estudio, el PDF o el paper que queremos referenciar. Normalmente Google Scholar te muestra al menos el resultado de ese. Entonces aquí vamos a buscar uno que ya tenía por defecto. Buscas el documento o el nombre del que tú quieras, no necesariamente tiene que acceder, tienes que buscar que sean los mismos autores y digamos el mismo título y venir aquí a citar. Aquí en cita vas a BibTeX y una vez estés en BibTeX te sale esto. Lo copias, control C, y vamos a nuestro archivo .bib, vamos a pegarlo al final. Acá en el final lo añadimos y vamos a tener en cuenta esta primera línea. Esta primera línea va a ser como la referencia con la cual vamos a llamar ese archivo dentro de nuestro documento. Entonces en este caso es como Shan 2014. Entonces vamos a alguna sección de nuestro archivo, digamos acá también. Y una vez estemos aquí, decidimos hacer referencia, pero en este caso no va a ser con ref, sino que va a ser con el comando cite. Entonces el comando cite se usa así, cite, ZH. Entonces aquí nos va a decir, tenemos que buscar que este ZH nos aparezca porque pues la que queremos referenciar, le indicamos que sí que es ese, compilamos y una vez compilamos, él automáticamente te pone los corchetes y te pone el número 1. Entonces ese número 1 vamos y lo buscamos al final y ya aparece en la referencia automáticamente, y así podemos hacer con todos los documentos que queramos. Él los enumera de manera aleatoria, no hay una manera como decirle, o al menos de esta forma no hay una manera de decirle cuál es la primera y cuál es la segunda, pero él define un orden, y una vez definido el orden, pues el orden también está automatizado, es decir, cuando tú agregas una segunda cita, él automáticamente saque la segunda, tercera, cuarta, y así sucesivamente, no es necesario modificar esta parte. Si bien es una manera bastante útil de poder referenciar, porque no necesitas ponerte a copiar exactamente la cita y todas estas como especificidades de cada referencia. Me gustaría pasar entonces
acá mismo al tipo mix que les había indicado, porque este mix es el como les indicaba, algo sin referencia alguna, o sea, no es un artículo, es más bien una página de internet o algo que se hayan encontrado y quieren referenciarlo. Entonces, por ejemplo, en este caso, yo le puse aquí que es como la referencia Caracol, el autor Caracol Radio, el nombre, el año, todos estos datos se obtienen directamente de la página, o sea, van a la página, lo buscan y aquí ustedes mismos escriben cada uno de estos datos. ¿Por qué toca hacerlo así? Porque esas páginas no dan una referencia específica. Entonces, este es el tipo de estructura que buscamos para ese tipo de referencias como difíciles de citar. Acá te dice cómo fue publicado, que es lo único que interesa, y puedes poner disponible en línea. Utilizas el comando /URL y copias la ruta en la que encontraste ese archivo. Igualmente, la forma de referenciarlo o citarlo es la misma. Bueno, ya miramos que abajo solamente hay 2 referencias. Ahorita debería aparecer una tercera, que es la que vamos a poner acá. Site. Aquí ponemos Caracol, que es como se llama. Llamamos, aquí apareció referencia número 2. Lo que les decía es que ya había una 2, pero él definió por defecto que ya la 2 no sería esta, sino la nueva que puse, por eso le puso 2. Y si vamos, la referencia número 2 es esta, la nueva. Es importante aclarar que debe incluirse cuando hay este tipo de referencia, debe incluirse el comando URL para que dicho URL sea ejecutable. De lo contrario, simplemente lo va a copiar como un texto y van a haber problemas al momento de poder acceder a él. Otra aclaración necesaria para este punto es que muchas veces los links tienen símbolos como, no sé si aquí hay alguno, tienen símbolos de signo porcentaje entre ellos. Entonces va a ser como Caracol Radio y van a haber muchos signos de porcentaje a lo largo del link. Si vemos el porcentaje en LaTeX, lo que indica es que documenta. Al momento de cargar, cuando aparecen esos porcentajes, nuestro link se va a ver a veces perjudicado y entonces no vamos a poder obtener todo lo que queremos del link. Entonces es necesario eliminar todos estos símbolos porcentaje que en últimas no van a afectar tu link final. Se eliminan, se compila y debería aparecer el link tal cual debe ser. Listo. Para finalizar entonces vamos a hacer mención de un compilador de código offline. En este caso no se logró hacer la funcionalidad porque digamos en mi disco tuve un problema de unas variables de estado, pero en general en cualquier computador debería funcionar, simplemente que en mi caso fue un error específico. Entonces para ello la idea es hacer seguimiento de un video, pero adicional de eso les voy a mostrar otras cosas. El video es LaTeX in VS Code. Entonces hay dos videos específicos. El primero es un video rápido y el segundo es un video en el que te explican cómo hacer LaTeX en VS Code más GitHub. ¿Cuál es la diferencia? El GitHub lo que te permite es, para los que conozcan, tener un repositorio en línea para tú poder guardar tu documento. Es decir, si trabajas con este primer video, solamente vas a poder trabajar con tu documento en tu máquina. Si vas a otro lugar, no lo tienes. Sin embargo, para este video te explica cómo hacerlo con GitHub, que es algo pues un poco más robusto, pero te permite, así como en Overleaf tienes un repositorio con tu documento, también te permite hacer, digamos, tener ese repositorio con tu documento y poderlo descargar en cualquier máquina y adicionalmente hacer trabajo colaborativo. Para ello, acceden al video, al que sea de su agrado. El video tiene un link. El video tiene un link que es este. Este primer link lo que les va a permitir es instalar, o más bien dejar listo todos los requerimientos que el computador necesita para
poder compilar su código, porque cuando ustedes corren un código en Overleaf, ya prácticamente está todo hecho y él corre en una máquina virtual o un servidor de Overleaf. En este caso no va a ser así, sino que va a correr en el computador de cada quien. Entonces es necesario instalar unos paquetes, que en este caso es este primero, MIKTeX, que es el que entiende LaTeX para poderlo compilar. Aquí te dan el link, debes seguir estos pasos para descargarlo. Luego debes descargar Visual Studio Code, que supondría que la mayoría lo tiene, que es esta aplicación. Es esta aplicación que tengo acá. Y deben descargar este MS Windows, que también es un compilador de LaTeX, porque si no, tú escribes LaTeX, pero tu computador no entiende que estás escribiendo. Una vez instalas todo esto y has instalado el Visual Studio, lo que debes hacer es venir aquí a estas extensiones y aquí debes buscar LaTeX. Una vez encuentres LaTeX, vienes al LaTeX Workshop y debes descargarlo. Al terminar la descarga y haber descargado los otros complementos que se indicaron, se debería tener todo lo suficiente para poder empezar a hacer un archivo en LaTeX. Unas ventajas que tiene esto es que, por ejemplo, aquí tenemos, creamos un documento, o sea, aquí para crear el documento tienes que añadir new file, aquí vas a crear página, por ejemplo, página 1.text, el .text le indica que es un tipo LaTeX, aquí tenemos LaTeX y siempre, digamos, como este es nuestro main, LaTeX, lo puse LaTeX, empezarías a escribir tu código básico que de la misma manera en lo que lo haces en Overleaf. Acá le sale una extensión que es text y esta extensión text es muy interesante porque esta parte te da directamente todos los posibles o la mayoría de los símbolos que vas a usar, entonces no vas a tener complicaciones al momento de aprenderte, digamos, variables o algunas líneas de código específicas, sino que tú simplemente oprimes qué es lo que quieres hacer, él te hace el código completo, debes completar, digamos, en este caso la integral, los límites superiores e inferiores, pero puedes ir agregando cualquier tipo de texto o de operación matemática o símbolo, y pues esto en teoría les va a ahorrar, primero, aprendérselos, y segundo, les va a ahorrar tiempo de estar buscando o tipografiando cada uno de los comandos para poder realizar sus ecuaciones o lo que tengan en mente para hacer. Digamos, aquí también lo pueden filtrar, hay simplemente flechas, entonces es una forma muy completa de hacerlo, es más compleja, claramente es más compleja llegar a hacer toda la configuración que se requiere, pero una vez está configurada, pues les permite como ser más rápidos. Simplemente LaTeX siempre tiene la dificultad que la curva de aprendizaje al inicio es muy empinada, pero una vez aprendes o una vez tienes las herramientas concretas, el tiempo de escritura de documentos va a ser mucho más rápido que en cualquier otro editor de texto como los usuales como Word o Documents de Google. Los invitaría a que hagan la instalación específica de lo que les dije, que sigan este tutorial, está muy completo y en teoría no debería arrojarles ningún error y poder empezar a hacer sus documentos en Visual Studio Code. Con esto daríamos por terminada la charla. Quisiera agradecerles a los participantes y también al equipo de logística de EDS. Si tienen dudas me lo hacen saber. Juanjo, por último, si puedes copiar ese link pues para seguir la descarga y lo ponemos aquí en el chat. Eso sería lo último. No sé si hay preguntas, pueden levantar la mano. Y cualquier otra cosa, pues nos comentan. De igual forma, muchísimas gracias a todos los asistentes. Yo creo que en un par de semanas les haremos llegar las grabaciones respectivas que las vamos a subir en el canal de YouTube de IEEE. Bueno, tenemos una pregunta de Santiago Darín. Con Visual Studio Code no se puede visualizar el documento como en Overleaf. De hecho, sí. Sí se puede.
sino que, como les mencioné, me ocurrió un error con algo que se llama variables de estado, y eso ocurre porque tengo mal particionado mi disco. Si ustedes siguen el tutorial, ahí les indica cómo ver el documento, cómo ver el PDF, cosa que pues, en esta máquina actual no logré hacer, y la máquina en lo que lo hacía no la tengo disponible. Tiene una ventaja, pues llamémoslo así, es que en Visual Studio Code te permite ver en tiempo real tus cambios. Es decir, cuando estás tipografiando, no debes darle compilar, sino que automáticamente todo lo que estás escribiendo en código se refleja en código, en texto, en el PDF. Listo. Pues vamos a quedar unos 5 minuticos más y de pronto alguien tiene alguna otra pregunta y ya pues sea por finalizar el taller. Gracias por asistir.